decía que el cuerpo principal terminamos con el glosario de términos técnicos en caso de que yo considere necesario poner. Les decía, en algunos cargos a veces se manejan hasta términos en inglés, términos técnicos, ¿no? Entonces es bueno poner la traducción para que todos los empleados que ocupen el cargo entiendan, ¿no?, la terminología que se maneja en dicho cargo, ¿ya? Entonces tendríamos ya nuestro manual de funciones con todos los elementos que hemos mencionado. Ahora vamos a ver cómo se elabora el manual de funciones. O sea, ya sabemos qué contiene el documento, ahora cómo nosotros conseguimos, ¿no?, realizar este documento, ¿ya? Entonces debemos seguir nosotros una metodología para su elaboración. O sea, no es a inventarse, digamos, ¿no?, sino que debemos ser sistemáticos a la hora de elaborar el manual para que realmente sea un documento que comunique e informe y no sea un documento que más bien produzca desorientación, ¿no?, en las personas. Entonces, para la elaboración de un manual de funciones debemos nosotros tener presente 3 etapas que debemos seguir. O sea, un proceso que tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa de elaboración del documento. La segunda etapa viene a ser la etapa de revisión del documento y la tercera etapa viene a ser la etapa de aprobación y distribución del documento. Hoy día o en este curso nos vamos a concentrar en la primera etapa, que es la etapa de elaboración del documento, ¿ya? Entonces, en esta etapa nos vamos a concentrar. Esta etapa también debe seguir un proceso con ciertos pasos, 4 pasos que nosotros debemos seguir. Entonces, de pronto a ustedes les piden en la empresa, ¿no es cierto? Por favor, elabore el manual de funciones para la empresa o elabore el manual de funciones para su área funcional, o sea, para el área de marketing, digamos, ¿no? O para el área de finanzas, digamos, por dar un ejemplo. O elabore el manual de funciones para su departamento, el departamento de contabilidad, digamos, ¿no? Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder elaborar? Debemos nosotros planear y organizar cómo vamos a realizar este trabajo. O sea, no es meterse y a improvisar, ¿no es cierto? Debemos realizar una planeación que vamos a ver en qué consiste. Debemos investigar, o sea, hacer una investigación y recolección de información. No nos vamos a inventar, no vamos a suponer y tampoco vamos a copiar. Voy a elaborar el documento, entro a internet, bajo un manual de funciones de una universidad X o de una empresa X del departamento de contabilidad y eso presento. No es así, ¿no es cierto? Entonces debemos seguir nomás el proceso. Luego pasamos a hacer el procesamiento e integración de la información para luego realizar el análisis de la información y elaborar el documento que nos están pidiendo, que es el manual de funciones, ¿ya? La planeación y organización, ¿en qué consiste? Ustedes, lo primero que tienen que realizar es designar un coordinador y responsable por, o sea, aparte responsable, ¿no?, por cada área de la organización. Esto en caso de que vayan a realizar un manual de funciones global, o sea, para toda la empresa, ¿no? Pero si fueran a realizar solo para un departamento o para un área, lo propio, tienen que designar a un responsable con el cual van a trabajar en la elaboración de este documento. O sea, necesitan sí o sí que esta persona tenga o disponga de cierto tiempo para coordinar y que nos pueda apoyar en la realización del documento, ¿ya? Bien. También en la etapa de planeación debemos nosotros diseñar o elaborar un programa o un cronograma de actividades. Entonces se utiliza mucho esta herramienta del diagrama de Gantt, que estoy segura que ustedes conocen también, que es sencillo y fácil de manejar, pero es de bastante utilidad, ¿no es cierto? Entonces, en el diagrama de Gantt, nosotros planificamos todo lo que vamos a realizar desde la elaboración, revisión, aprobación, distribución, etcétera, etcétera, para el manual de funciones. Entonces, nosotros ponemos nuestras actividades de manera vertical y de manera horizontal está el tiempo, ¿no?, en que vamos a realizar cada actividad y vamos marcando de esta manera en qué tiempo vamos a realizar cada actividad.
y debemos respetar, pues, ¿no? Este cronograma, ¿ya? Entonces, esto nos va a facilitar el trabajo y además nos va a permitir cumplir con el plazo establecido, ¿no? Que a veces nos dan un plazo, nos dice, tiene un mes para presentar, o tiene 3 semanas, o tiene 3 meses, dependiendo, ¿no? De la complejidad del trabajo. Entonces, hacemos nuestro cronograma. Y por último, vamos a diseñar los medios y materiales de apoyo para la recopilación de información. O sea, debemos nosotros planificar qué vamos a hacer, qué acciones vamos a realizar para identificar la información y captar la información. Entonces tengo que diseñar. Vamos a realizar encuestas, entonces debo diseñar la encuesta. Vamos a realizar entrevistas, tengo que diseñar la guía de mi entrevista, porque no voy a ir a improvisar las preguntas, tengo que tener ya en un papel, ¿no? Escrito qué voy a preguntar, ¿no? Vamos a realizar observación, vamos a mirar lo que hacen, perfecto, pero usted tiene que diseñar un registro de observación. O sea, todo tiene que estar registrado, ¿ya? Todo tiene que estar escrito. ¿Por qué? Porque de pronto usted observa y a la media hora se olvida lo que ha observado, ¿no? Y de pronto comienza a inventarse. Entonces debemos evitar esas fallas, ¿ya? Entonces tenemos que obtener la información lo más realista, lo más real posible, ¿ya? Bien, entonces diseñamos los materiales y medios que vamos a utilizar. Vamos a hacer una encuesta online, tengo que diseñar la encuesta online. O sea, tengo que preparar todo para ir a recopilar información. Entonces ya tengo yo definida qué persona me va a colaborar, que pertenezca al área o a las distintas áreas, ¿no? De la empresa, dependiendo, ¿no? O al departamento para el cual voy a hacer el manual. Ya tengo yo mi cronograma de actividades y tengo diseñados los medios, los recursos que voy a utilizar para recopilar información. Paso a la etapa de investigación y recopilación de información. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta etapa? Voy a hacer un reconocimiento de las unidades objeto de estudio, o sea, voy a indagar sobre las unidades, sobre los cargos, ¿no? Para los cuales debo diseñar el manual de funciones. Voy a identificar qué normas existen en los cargos, qué atribuciones, qué funciones se realizan en el cargo, qué actividades básicas, complementarias, etcétera, se realizan en el cargo. Y voy a aplicar los medios y materiales de apoyo que he diseñado, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, recopilo yo información sobre el cargo, puede ser a través de manuales que ya existan inclusive, ¿no es cierto? Documentos que ya tenga la empresa, ¿no? Sobre las funciones, ¿no? Pero también voy a aplicar las encuestas o voy a hacer entrevistas para levantar información primaria. Entonces, ¿qué fuentes conocemos de recopilación de información? Tenemos por un lado la investigación documental, que es lo que les decía, que puede ser que la empresa ya tenga manuales diseñados, entonces yo voy a revisarlos, ¿no es cierto? O tenga ya un reglamento interno, o tenga un manual del empleado, o sea, puedo yo hacer una revisión, ¿no? De todos estos documentos que me puedan ayudar para realizar el manual de funciones. También puedo realizar entrevistas a los empleados y usuarios. Puede ser al hablar de usuarios a los clientes, ¿no? Entonces yo puedo hacer una cita con estas personas, con los mismos empleados de la empresa y con los usuarios aparte y hacerles una serie de preguntas, pero que va a ser a través de una entrevista, ¿no? Pero tengo que tener, si ustedes se fijan, a un costado tengo que tener, ¿no? Un listado yo elaborado para que yo pueda registrar la información que me están dando, o puedo utilizar también una grabadora, ¿no es cierto? O el celular, no sé, pues no, para grabar las respuestas que me están dando, cosa que después yo pueda registrarlas tal cual me han respondido, ¿no? También puedo realizar encuestas, ¿no? Entonces yo me preparo mi encuesta y ya la lanzo a los empleados y a los clientes si yo veo conveniente, dependiendo, ¿no? De qué manual voy a realizar, o sea, para qué cargo. Y también puedo aplicar la observación directa, que es mirar, ¿no? Qué es lo que hacen las personas en la empresa. Pero esta fuente de recopilación de información es utilizada sobre todo para corroborar cierta información que yo he obtenido a través de las encuestas o las entrevistas.
de pronto reviso, ¿no?, las encuestas y como que las respuestas no han sido muy claras o no me convencen, ¿no?, las entrevistas, las respuestas que me han dado, o no me ha quedado claro realmente qué es lo que hace, no sé, y necesito ver, ¿no es cierto? Voy a ir a corroborar viendo realmente qué es lo que están haciendo, cómo es que lo hacen. Entonces, para eso uso la observación directa, ¿ya? Entonces, es como un apoyo a las otras fuentes, ¿ya? Entonces, yo elijo, ¿no?, qué fuentes voy a utilizar, aplico, recopilo información y paso al tercer punto, tercer paso del proceso, que viene a ser el procesamiento e integración de la información. Si se trata de hacer un manual para un cargo, esto resulta relativamente sencillo, o sea, esta etapa, ¿no? Resulta sencilla porque yo tendría, por ejemplo, en el cargo son 10 empleados, entonces tengo 10 encuestas, o son 10 entrevistas y tengo solo que ordenar, ¿no?, la documentación que yo he manejado para recopilar esa información, la ordeno para poder analizarla después. Esta etapa es más compleja cuando nosotros levantamos información de distintos cargos y varias personas en cada cargo, si es que me piden un manual de funciones de todo un área, por ejemplo, ¿no?, o de toda la empresa con mayor razón. Entonces yo tengo que ordenar de manera lógica, de manera secuencial la información que he obtenido. Entonces voy a ordenar por áreas, ¿no?, todas las encuestas, toda la información de marketing, todo lo que es finanzas, todo lo que son encuestas primero, lo que son entrevistas después. Si son muchas personas que he encuestado, puedo ordenar por secuencias, ¿no?, alfabéticas, no sé. Entonces yo tengo que darle un orden a la información, a los documentos que yo tengo con la información que he recopilado, ¿ya? ¿Para qué? Para que luego procedamos a la última etapa del proceso, que es el análisis de la información. Entonces yo voy a tener pues ordenados los documentos, llámense encuestas, entrevistas, en fin, y voy a poder también tener, ¿no?, ordenada la información de manera secuencial, suponiendo por niveles jerárquicos, digamos, ¿no?, o por nombres y apellidos de las personas que yo he entrevistado, por ejemplo. No sé, ya yo veré cómo voy a ordenar, pero teniendo ordenada la información, paso a analizarla. Esta etapa, la cuarta etapa, la etapa de análisis de la información, es clave. O sea, es importante dentro de todo el proceso. Aunque cada etapa es importante, esta etapa es como que el cierre con broche de oro, ¿no?, para realizar nuestro manual de funciones. ¿Por qué? Porque consiste en que nosotros analicemos, en que estudiemos cada uno de los elementos de información que hemos recopilado. Entonces vamos a analizar cada encuesta, cada resultado de entrevista que hemos realizado. O si hemos hecho una observación, vamos a revisar y analizar los registros de observación que tengo, ¿no es cierto? Voy a revisar también y analizar cada una de las actividades que se realizan en cada cargo estudiado. Entonces yo voy a hacerme un listado de actividades según la recopilación de información que tengo y tengo que analizar esas actividades, ¿ya? ¿Con qué propósito hacemos este estudio? Con el propósito de obtener un diagnóstico que refleje la realidad operativa actual. O sea, la información que recopilemos tiene que reflejarnos lo que es realmente, lo que se hace realmente en la empresa. Por eso es importante que sepamos diseñar instrumentos de recopilación de información que sean adecuados, que sean prácticos, fáciles de entender, cosa que las personas que van a llenar esos cuestionarios o van a responder la entrevista no tengan dudas o no nos respondan yéndose por otro lado, ¿no es cierto? Y si lo hacen, yo tendré que aplicar la observación o una nueva entrevista o nuevas encuestas para poder ir solucionando esas fallas que estoy obteniendo, ¿no?, como información, ¿ya? Entonces yo hago el estudio para tener un diagnóstico que refleje, repito, la realidad actual, ¿ya? Para poder lograr este diagnóstico existe un enfoque que es bastante útil, que podemos utilizar en esta etapa, que es el hecho de adoptar una actitud interrogativa.
Es decir, que nos hagamos interrogantes y vayamos respondiéndonos. Entonces, por ejemplo, nos preguntamos qué trabajo se hace. Entonces, si estoy haciendo el manual de funciones para el cargo de ventas, entonces, ¿qué trabajo se hace en ventas? Y voy revisando las encuestas, las entrevistas, toda la información que he recopilado para responder esta pregunta. Y voy respondiendo. ¿Para qué se hace? Entonces, seguramente en algún momento he preguntado sobre cuál es la finalidad o el objetivo de hacer las funciones que realizan. Entonces voy también respondiendo esta pregunta en base a la recopilación de información. ¿Quién lo hace? Lo propio, voy identificando de quién recibe órdenes, a quién le da órdenes. Entonces voy haciéndome preguntas acerca del cargo y las voy respondiendo en base a la recopilación de información que he realizado. No es en base a mi criterio, por favor, ¿ya? Por eso debemos nosotros recopilar información, ¿ya? No me voy a inventar las respuestas, ¿no es cierto? Estaría engañando a la empresa. Entonces, una vez que he realizado este análisis y este diagnóstico, entonces yo puedo ya realizar estas actividades, ¿ya? Que son esenciales, ¿no? Para tener un manual de funciones que nos sirva para lograr la eficiencia. Como tengo ya toda la información, ¿no es cierto?, ordenada, y tengo ya las respuestas a las preguntas que me he hecho, que me van a servir para redactar el manual de funciones, entonces yo voy a proceder a eliminar cualquier operación o actividad o cualquier detalle que no sea indispensable. Muchas veces nos llenamos pues de tareitas, digamos, ¿no? Que no son indispensables en un cargo, ¿ya? Entonces yo puedo ir eliminando esas operaciones, ¿ya? Obviamente viendo que no influyen pues de manera importante, ¿no? A la empresa. Inclusive con esa eliminación de actividades yo puedo optimizar tiempo, ¿no es cierto?, de las personas que ocupan el cargo, ¿ya? También puedo cambiar lo que sea necesario, es decir, algunas actividades del cargo puede ser que no sean actividades adecuadas para el cargo. Por ejemplo, para un cargo ejecutivo o de gerencias o de jefaturas, tareas operativas les quitan tiempo. Se supone que los jefes tienen que tomar decisiones, analizar, realizar propuestas, en fin. Entonces no pueden estar realizando tareas operativas, por ejemplo, sacando fotocopias, por decir algo, ¿no? Entonces yo puedo realizar cambios, ¿no? Trasladar esas tareas operativas a cargos operativos, pues, ¿no? O a la inversa, puede ser que en cargos operativos estén realizando tareas estratégicas, ¿no? Tareas de toma de decisiones importantes. Entonces, también yo tengo que ubicar esas falencias y hacer los cambios necesarios, ¿ya? Puedo proponer crear cargos. Resulta que veo que hay como 50 actividades o funciones específicas en un cargo. Y claro, en la entrevista y en la observación que he realizado, esas personas que ocupan el cargo andan como locas, ¿no? O sea, andan sin tiempo, estresadas, no les alcanza para terminar todas las actividades a tiempo, andan retrasados en la toma de decisiones y todo eso está en cadena perjudicando el accionar de la empresa. Entonces resulta que necesitan apoyo esos cargos. Son muchas actividades, muchas funciones para un cargo, hay una sobrecarga de actividades. Entonces yo puedo proponer, ¿no? Crear un cargo de apoyo para esos cargos que están saturados con actividades. Entonces, cosa que se disminuyan las actividades y eso haga que la persona trabaje de manera más eficiente, pues, ¿no? En el cargo respectivo, ¿ya? También puedo ubicar correctamente algunas funciones, lo que les decía anteriormente, que estén siendo desempeñadas en cargos que no corresponden. O sea, ¿por qué en tal cargo está realizando esa actividad si eso es de docentes, digamos, ¿no? ¿Por qué el jefe lo está realizando? Entonces, a veces hay pues esa superposición de funciones o hay esa confusión también, ¿no? Entonces uno realiza trabajos de otros y en vano, ¿no? O sea, estamos duplicando y perdiendo tiempo. Entonces yo, al hacer el análisis de la información que he obtenido, puedo realizar estas actividades con el objetivo de rediseñar, ¿no?, las funciones que tienen en la empresa, ¿no?
Ojo, siempre con el objetivo de lograr mayor eficiencia. No estamos nosotros diciendo reducir actividades por fomentar flojera, digamos, no, no, ¿ya? O fomentar comodidad, no. Estoy hablando de aumentar la eficiencia, ¿ya? En caso que veamos conveniente, realizamos cambios en las funciones, ¿ya? Y en los cargos también, ¿no? Como les decía, podemos crear cargos o también disminuir cargos. De pronto hay un cargo que es innecesario. ¿Qué se hace en ese cargo? Ahí no sabemos, digamos, ¿no? Pero ahí está, digamos, ¿no? Como un cargo fantasma dentro de la empresa. Y pasa, ¿no? Porque a veces, bueno, en las empresas públicas pasa a menudo, ¿no? Hay N cargos innecesarios, ¿no? Pero bueno, como todo es politiquería, digamos, entonces ni modo. Pero en las privadas no puede pasar, pues, ¿no? Porque tenemos que optimizar nuestros recursos. Pero a veces pasa, porque se crean cargos, porque los hijos de los dueños están ya titulados y hay que darles un cargo, ¿no? ¿Y qué hace el hijo? No hace nada, ¿no? Se está estorbando. Entonces el cargo está en vano. Entonces no podemos darnos el lujo de tener cargos innecesarios. Si yo detecto eso al hacer el manual de funciones, puedo proponer, ¿no? Eliminar determinados cargos innecesarios. Ustedes dirán, los dueños son los que deciden, evidentemente. Entonces tendríamos nosotros que hablar con los dueños y hacerles entender que si quieren ser eficientes, si quieren ser productivos, si quieren ser competitivos, tienen que realizar ciertos cambios, pues, ¿no? En lo que es la estructura de la empresa, en base a los manuales y en base al organigrama también, ¿no? O sea, la división del trabajo, ¿ya? Entonces, es esta la forma de proceder para elaborar un manual. Para terminar, entonces, tenemos ciertas conclusiones sobre lo que hemos visto. ¿Cuáles? Que les quede claro, ¿ya? Un manual de funciones es un documento de vital importancia en la gestión de las empresas. Fíjense que las empresas que tienen las certificaciones ISO, que son las certificaciones de calidad, exigen, para tener esa certificación, exigen manuales, ¿no es cierto? Entonces, no es tener un estorbo o algo que nos impida actuar. Más bien los manuales fomentan orden, fomentan la sistematización, fomentan que no cometamos tantos errores en la empresa. Inclusive si somos muy eficientes, gracias a los Ya sé por manuales, qué me el llamó otra cumplimiento de los vez. manuales, podemos cometer cero errores, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿ya? Por otro lado, un manual de funciones debe ser elaborado de manera técnica, lo que acabo de explicarles. No podemos nosotros inventarnos. Tenemos que seguir una metodología para que tenga información válida para la gestión de una empresa, la gestión formal. Si nosotros vamos a copiar un manual, vamos a bajar de internet y hacer copiar, pegar, digamos, partes y presentar eso, entonces no esperemos la eficiencia, ¿no es cierto? O sea, no esperemos ser ordenados, o sea, estamos copiando. Entonces debemos seguir una metodología, ¿ya? Y por último, el manual de funciones es una herramienta poderosa de toma de decisiones. O sea, fíjense que en el último punto, en la última lámina que les he mostrado, esas decisiones son importantísimas en la empresa, ¿no es cierto? Eliminar quizás funciones que no son necesarias, hacer cambios en las funciones, porque no están bien ordenadas o ubicadas las funciones y eso quita productividad pues, en una empresa, ¿no? Eliminar cargos innecesarios, entonces son funciones son decisiones, perdón, de mucha importancia y eso lo podemos hacer gracias a la recopilación y análisis de la información para elaborar el manual, ¿ya? Al final, obviamente, cuando ya hemos hecho los cambios necesarios, redactamos el documento y eso es lo que se somete a la segunda etapa de lo que es la implementación del manual, que es la revisión, ¿ya? Que bueno, eso ya en otro momento lo podríamos ver, ¿ya? Entonces aquí concluiría yo la explicación sobre lo que es un manual de funciones y qué contiene y cómo se elabora y les escucho si tienen alguna duda, alguna curiosidad, alguna pregunta. Muchas gracias. Ahorita. ¿O cuándo? Aquí vamos a ir. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciada Soraya, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, dígame. Tengo, no sé, una inquietud.
Por ejemplo, cuando nos mostraba el formato de la descripción, en la parte superior había un sector que decía la fecha de emisión del manual, Sí, ¿verdad? sí. Mi duda era si en la fecha de emisión tendría que ir la fecha, por ejemplo, de la elaboración del manual o la fecha de la aprobación. Bien. Álvaro, excelente observación porque cometen ese error muchas veces, ¿no? La fecha de emisión, para empezar, siempre tiene que ser posterior a la fecha de autorización. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, se elabora en una fecha, se revisa en otra fecha posterior, se autoriza en otra fecha posterior, ¿no? A la revisión, pero no siempre esa misma fecha donde se autoriza se va a emitir o se va a poner en vigencia el manual. Entre la autorización y la puesta en vigencia puede pasar un tiempo todavía. ¿Por qué? Porque antes de que se ponga en vigencia tendríamos nosotros que distribuir el manual. O sea, tendríamos que llegar el manual, bueno, para empezar, sacar el original, digamos, ¿no? De nuestro manual y luego sacar copias para los distintos cargos y tendríamos que orientar o hacer una inducción, ¿no? Acerca del manual a los empleados. ¿Por qué? Porque primera vez que se tiene, digamos, un manual, o si es una actualización, lo mismo, por si acaso, ¿ya? Entonces tenemos que hacer una orientación y recién después de eso pasamos a la puesta en vigencia. Entonces, si por ejemplo se ha autorizado poner en vigencia el 30 de marzo del 2019, hasta que yo distribuya el manual y haga la explicación correspondiente a los distintos cargos sobre su manual, ¿no? Que eso es lo ideal, ¿no? O sea, es lo correcto, así se tiene que proceder, ¿no? Entonces puede haber pasado 2 semanas. Entonces recién, o un mes, ¿no? Estamos hablando del 30 de marzo y se ha puesto en vigencia el 15 de abril. Entonces nos ha tomado 2 semanas en eso que les digo, ¿no? Hasta distribuir y hasta orientar al personal sobre su manual de funciones, en fin, o informar o comunicar. Entonces han pasado 2 semanas y ya se decide que desde el 15 de abril se ponga en vigencia. Entonces todos actuamos en función al manual de funciones. Entonces ese es el tema de las fechas. ¿Se entiende, Álvaro? Sí, licenciada. Bien, Gracias. de nada. ¿Alguna otra duda?